En sus últimos instantes, el Padre Pío sorprendió a los presentes con las palabras que logró pronunciar con sus últimas fuerzas. ¿Podrían estas últimas palabras interpretarse como una cuenta atrás hacia el final inevitable? Este hombre, profundamente venerado por sus sagrados estigmas y su vida de sufrimiento, era conocido por su inquebrantable devoción a Jesucristo. Desde que los estigmas aparecieron en 1918, llevó durante 50 años las marcas de la crucifixión de Cristo, viviendo una vida de intensas pruebas físicas y espirituales. Sin embargo, fue su fe inquebrantable la que lo sostuvo en cada desafío, mientras que la oración incesante se convirtió en el eje de su existencia. En sus últimos días, a pesar del empeoramiento de su salud, el Padre Pío continuó su misión religiosa, confesando a los fieles y celebrando la misa, incluso en condiciones de extrema debilidad. La oración era para él una compañera constante y una fuente inagotable de fuerza. Poco antes de morir, de sus labios se escucharon los nombres de Jesús y María, mientras apretaba con devoción su rosario. Su vínculo con San José era único, confiándose a él cada día para obtener una muerte serena. En las semanas previas a su fallecimiento, los frailes capuchinos que lo rodeaban percibieron una atmósfera mística en el convento, como si intuyeran que el epílogo de la vida del Padre Pío estuviera ya cerca. En la última noche, renovó sus votos y confesó a sus superiores el deseo de concluir su vida en paz. En las primeras horas del 23 de septiembre de 1968, exactamente a las 2:30 de la madrugada, el Padre Pío falleció serenamente. Relató haber tenido una visión mística de la Virgen María y de su madre terrenal, ambas llamadas María. Un evento extraordinario ocurrió cuando los estigmas del Padre Pío desaparecieron poco antes de su muerte, dejando su piel sorprendentemente lisa y sin cicatrices, como si las heridas jamás hubieran existido. Durante el funeral, más de 100.000 personas se reunieron para honrar al santo capuchino, cuyos milagros y obras espirituales lo habían convertido en una figura venerada en todo el mundo. Aún hoy, el Padre Pío es una fuente de inspiración espiritual para millones de devotos que perciben su continuo apoyo y protección celestial. A lo largo de su vida, el Padre Pío no solo soportó dolores físicos indescriptibles a causa de los estigmas, sino que también tuvo que enfrentarse a persecuciones y calumnias dentro de la propia Iglesia. A pesar de las injusticias sufridas, respondió siempre con obediencia y humildad, confiando en la voluntad divina. Su vida encarnaba la verdadera esencia de la santidad, expresada no solo a través de los milagros, sino también en la aceptación del sufrimiento y en su fe inquebrantable en Dios. A pesar de las restricciones impuestas por el Vaticano en varios periodos de su vida, que limitaron su labor pastoral y lo condenaron al silencio, el Padre Pío nunca flaqueó en su compromiso de servicio. Nunca pidió ser liberado de su dolor, comprendiendo que sus sufrimientos eran parte de un designio divino y reflejaban la agonía de Cristo en la cruz. El legado del Padre Pío es testimonio de su intensa espiritualidad, de su capacidad de afrontar las adversidades con dignidad y de su inquebrantable devoción a Dios y a sus hijos espirituales. Los desafíos que el Padre Pío afrontó a lo largo de su vida no hicieron sino aumentar su gloria y atestiguar su humildad, perseverancia y amor por Dios y por los demás, dejando una huella profunda en la historia de la Iglesia. Durante su última misa, visiblemente debilitado pero aún lleno de fe, bendijo a la multitud con las manos temblorosas, ofreciendo un último gesto de amor y gratitud. Su muerte fue un momento de intenso dolor para sus seguidores, pero también de gran serenidad, sabiendo que el hombre que tanto había sufrido se encontraba finalmente en los brazos del Señor, realizando su deseo de unirse a Dios por la eternidad. Tras impartir su bendición a los fieles presentes en la misa, el Padre Pío se retiró a sus aposentos.
En aquella humilde habitación, lugar de sus oraciones y devociones, a las 2 de la madrugada del 23 de septiembre, con el rosario entre los dedos y los nombres de Jesús y María en los labios, el alma del Padre Pío abandonó la tierra para ascender al cielo, a la edad de 81 años. Su partida marcó el inicio de un legado de santidad venerado no solo en Italia, sino en todo el mundo. Aunque el camino hacia la canonización fue difícil, el Papa Juan Pablo II superó los obstáculos, permitiendo que el Padre Pío fuera beatificado en 1999 y posteriormente canonizado como San Pío. El Padre Pío llevaba los estigmas de Cristo, una señal mística de la pasión del Redentor. Además de los milagros que se le atribuyen, lo que realmente conmovió el corazón de las personas fue su profundo amor por Dios y por la humanidad. Con humildad afirmaba: «Estoy consumido por el amor de Dios y del prójimo». Sus palabras expresaban una total modestia, viendo sus milagros como dones de Dios para su gloria. Si bien las marcas de los estigmas eran visibles, la verdadera fuerza del Padre Pío residía en su espíritu. Su relación con Dios era excepcional, marcada por visiones y oraciones intensas. En una carta a su director espiritual, describía cómo, durante la oración, experimentaba una paz indescriptible, hasta las lágrimas, por la dulzura de la presencia divina. La vida del Padre Pío estuvo marcada por profundos tormentos. Desde su juventud, fue víctima de manifestaciones demoníacas, sufriendo ataques físicos que lo dejaron gravemente herido. El Padre Pío documentó estos eventos en su diario, revelando la intensidad de sus luchas espirituales. Sin embargo, su ángel de la guarda siempre acudía en su ayuda, aunque a veces con cierto retraso, poniendo a prueba su fe. Los sufrimientos físicos se convirtieron en una constante en su vida. En 1904, cuando ingresó en el monasterio de Santa Ana, comenzaron a manifestarse misteriosas enfermedades que dejaron a los médicos sin respuestas. Durante 50 años, cargó con el peso de los estigmas, soportándolos siempre con humildad. A pesar de los dolores y las aflicciones, nunca dejó de rezar y de dedicarse a los demás, convirtiéndose en un faro de esperanza para San Giovanni Rotondo, donde miles de fieles acudían en busca de su intercesión. Las apariciones de la Virgen de Fátima en 1917 reforzaron en él la conciencia de la intensidad de la lucha espiritual, un tema que impregnó toda su vida. El Padre Pío enseñó a sus seguidores a resistir las tentaciones y a vivir en santidad, recordando siempre la batalla entre el bien y el mal. A pesar de los continuos ataques del demonio, su fe nunca flaqueó. Las cartas enviadas a su director espiritual muestran a un hombre profundamente comprometido con su propia salvación, que se encomendaba a Dios en los momentos de oscuridad. La noche oscura del alma fue para él una experiencia recurrente, una prueba de fe similar a la descrita por San Juan de la Cruz. El Padre Pío afrontó estos momentos de aridez espiritual con inquebrantable confianza, viéndolos como oportunidades de crecimiento en santidad. Estas pruebas, tanto interiores como exteriores, no lo doblegaron, sino que al contrario lo fortalecieron. Durante su vida, el Padre Pío escribió abundantemente sobre sus luchas espirituales, las visiones y las tentaciones que enfrentó. En una carta de 1910, relata cómo el demonio intentó alejarlo de los brazos de Jesús. Nunca dejó de rezar, convencido de que la victoria llegaría con la constancia y la gracia de Dios. En una carta de 1913, describe los tormentos infligidos por los demonios que intentaban convencerlo de que había sido abandonado por Dios. Pero su fe, arraigada en la misericordia divina, permaneció inquebrantable, recordándose a sí mismo y a los demás que Dios nunca abandona a sus hijos, ni siquiera en los momentos más oscuros.
El Padre Pío comprendió la importancia de resistir de inmediato el primer asalto del enemigo, manteniendo siempre una perspectiva de humildad. Era consciente de que los demonios intentarían golpearlo en sus puntos más débiles, pero confiaba firmemente en que la gracia divina lo protegería. Su batalla no se limitó a la lucha contra las fuerzas del mal, sino que se extendió también a la resistencia a las enfermedades y los sufrimientos físicos que lo acompañaron durante toda su vida. A pesar de todo, el Padre Pío nunca dejó de confiar en Dios. En una carta de 1917, describió cómo Satanás lo atacaba desde todos los flancos, pero siempre aguardaba la gracia divina para obtener la victoria. Sabía que las tentaciones no eran más que pruebas, y que la verdadera recompensa lo esperaba en el paraíso. Durante toda su vida, el Padre Pío representó un ejemplo de perseverancia, humildad y fe inquebrantable. Su dedicación a Dios y su amor por la humanidad lo han convertido en un santo muy venerado, cuya intercesión aún es buscada por millones de personas. A pesar de las numerosas pruebas, tanto físicas como espirituales, su legado de santidad y amor continúa inspirando a generaciones, recordándonos que la lucha entre el bien y el mal es una realidad constante, pero que, con la ayuda de Dios, puede ser ganada. ¿Cuáles son tus reflexiones? Si te ha parecido interesante este video, escribe amén en los comentarios y comparte tus opiniones aquí abajo. Que Dios te bendiga.